Dios te bendiga. Comparto contigo mi meditación en Juan capítulo 7, versículo 14 al 18 en este día. A la mitad de la fiesta, Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Una de las prioridades del Señor Jesús al venir a este mundo era precisamente el enseñar al pueblo de Dios y mostrar el camino a casa, hacer la voluntad del Padre. Aunque ellos conocían de Dios por muchas generaciones, su enseñanza ya estaba completamente distorsionada. Estaba tan distorsionada la palabra de Dios que el Señor un día les dijo que estaban quebrantando los mandamientos de Dios solo para obedecer los mandamientos que los hombres les habían enseñado. Así era el grado de corrupción de la palabra de Dios. O sea que ellos ya tenían su propia interpretación de la palabra de Dios. Ellos lo interpretaban para el pueblo. Y eso mismo sucede en nuestros días. Muchos líderes religiosos han desviado a la gente de la verdadera palabra de Dios. No todos, porque obviamente de que hay también muchos hombres de Dios, grandes hombres de Dios, que son una bendición para nosotros en nuestros días. Pero hay muchos que corrompen la palabra de Dios, interpretan las escrituras a su propia conveniencia. Y lo peor de todo es que los creyentes, los que quieren seguir a Jesús, lo creen todo. Eh, no averiguamos, no estudiamos, no pedimos ayuda principalmente al Espíritu Santo que mora en nosotros y el Espíritu Santo siendo nuestro maestro, el que nos podría guiar a toda verdad para no ser desviados, para no ser llevados a enseñanzas de hombres. Y eso es lo que nos falta como creyentes de pedirle a Dios eh, que nos ilumine con su Santo Espíritu para que no nos desvíen de la palabra, de la verdadera palabra de Dios. En el versículo 15 dice, los judíos se asombraban y decían, ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Los líderes judíos se asombraban más de una vez de las enseñanzas de Jesús. Se asombraron más de una vez cuando él enseñaba. Y decían, este habla con autoridad, este habla con poder, etcétera. ¿Qué se necesita para llegar a ser como Jesús? Hablando en este contexto de conocer o hablar de Dios. Ir a la universidad, ser un experto en lingüística, tener una maestría, un doctorado en hebreo, en griego, tener un máster de teología. No, nada de eso. Solo estar lleno del Espíritu Santo. Aprender y aplicar la palabra de Dios a nuestra propia vida, ser obedientes. Cuando Dios nos dice que lo que hemos aprendido, tenemos que compartirlo con otros. Eso es lo que se necesita y nada más. Yo conozco a muchas personas que no tienen doctorado, que no tienen licenciatura, pero son más sabios que un académico. Conozco a personas que ni la primaria terminaron, pero pueden dar una palabra de aliento, de poder, de esperanza, de ánimo y sacudir, impactar a la vida de cualquier letrado, de cualquier académico. ¿Por qué?
porque son portadores de la gloria de Dios, son portadores del- la- de las buenas noticias, son embajadores del reino de Dios, representan a Jesucristo y llevan las buenas noticias. El versículo 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Este es Jesús. Este es Jesús, el que en el cual no hay injusticia, el que eh, trae la verdad. El problema de muchos líderes judíos era principalmente eso, aquellos que procuraban matarle, aquellos que estaban procurando hacerle daño y estaban buscando su propia gloria. Y él les estaba estropeando el negocio. No les convenía que Jesús le enseñara al pueblo la verdad. Ellos buscaban la fama, buscaban la gloria, buscaban ser reconocidos, no necesariamente hacer la voluntad de Dios. Y si hacían la voluntad de Dios, lo hacían a su manera, y por lo cual esto no era agradable a Dios. Al hacer la voluntad de Dios, marca toda la diferencia, no solo para la persona que escucha o recibe, sino también para la persona que obedece y comparte el mensaje de Dios. Si Dios está hablando tu vida a través de la lectura de la palabra de Dios, obedece. Si te está enviando a compartir lo que aprendiste, hazlo, comparte, porque eso puede hacer toda la diferencia en la vida de la otra persona. No es lo mucho que sabemos lo que bendice a otros, sino lo poquito que sabemos y compartimos. Eso es lo que bendice a otros. Lo que hayas aprendido, comparte. Lo que estás aprendiendo, compártelo. No necesitas saber más que esto. Dale honor a Dios, dale gloria a Él, porque si tú estás queriendo hacer su voluntad, seguramente que Él se va a agradar de ti al obedecerle. Así que medita en estas palabras y que Dios te bendiga hoy.